pues yo con este grupo juvenil llegué precisamente a este territorio y empezamos a trabajar con las comunidades, con los jóvenes, con los niños. Desde ahí surge el entender la realidad de nuestra ciudad y entender de manera más amplia cuáles eran también mis privilegios y qué podía yo también, digamos, también devolver sobre eso y contribuir para que eso se transformara. Desde ahí, pues digamos que esa sensibilidad y ese liderazgo empezó a nacer desde muy joven. Bienvenidos a Sostenibilidad Colaborativa, el podcast del Grupo Portafolio Verde, en el que compartimos con líderes inspiradores las prácticas y aprendizajes que los han llevado a destinos con propósito y han demostrado que cuando trabajamos por el desarrollo sostenible, juntos llegamos más lejos. Estamos con María Camila Villegas, hoy directora de la Fundación Grupo Argos, uno de los grupos empresariales más importantes del país, que a través de su fundación impacta muchos temas, especialmente temas de agua y biodiversidad, riquezas que tenemos en este país, un capital natural tan especial. Yo de Cami recuerdo muchas cosas. Recuerdo que cuando empezamos el Animal Bank, Cami fue una de las primeras que nos oyó esta historia y este sueño. Y me conectaste con Brigitte, y Brigitte sigue a bordo en el consejo directivo de Animal Bank. Y nos diste recomendaciones muy valiosas que obviamente las tomamos para seguir puliendo ese emprendimiento que tenemos dentro del Grupo Portafolio Verde. Y también quiero mencionar acá un tema que hemos tenido juntos hace 11 años, el programa Verde Vivo, que podríamos decir muchas cosas y ahora profundizamos, pero se ha convertido en una plataforma de líderes en el campo en Colombia. A través de ese acompañamiento a instituciones educativas, una gran cantidad de niños y niñas han pasado por el programa y serán y son líderes de diferentes temas en el territorio nacional. Bueno, muy bienvenida, Cami. ¿Quién es María Camila Villegas? Alejo, muchas gracias por invitarme a ser parte pues, de este proceso y de esta celebración de estos 20 años. Alejo, pues María Camila Villegas es una persona absolutamente apasionada por lo que hace en la vida, con un propósito muy claro de trascender, de dejar una huella positiva siempre en lo que hago, desde mi familia, desde mi trabajo, desde mis relaciones. Y eso me ha llevado a estar en este campo del desarrollo sostenible que yo digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo, porque está absolutamente conectado pues, con lo que yo soy, con esa persona que se preocupa por los demás, que contribuye, que está siempre pendiente también que hay hacia adelante. A mí me encanta y soy una persona muy curiosa, me gusta aprender. Si bien yo soy periodista y comunicadora, hoy eso realmente no me define. Yo soy hoy una persona que se dedica mucho a los temas ambientales. Tengo una maestría en el tema de desarrollo sostenible y también una especialización en conservación ambiental y justicia social. Y creo que eso me ha dado muchas herramientas para seguir este camino con mucha fortaleza y conocimiento pues, en lo que vengo trabajando. Pues esa cantidad de experiencia más tu formación hoy te tiene liderando una de las fundaciones más importantes en tamaño y en acción en este país. ¿Qué recuerdas, Cami, de la relación con nosotros ahora celebrando estos 20 años? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué te acuerdas de esta relación? Alejo, no, yo me acuerdo muy bien, primero en unas conversaciones que tuvimos con la Fundación Celsia. Recuerdo muy bien cuando la Fundación Celsia nos presentó, nos dijo, bueno, les presento a Portafolio Verde, que nos está acompañando en la construcción de un proyecto muy bonito que se llama Verde Vivo de Educación Ambiental. Y desde ahí, pues como con este sentimiento de la necesidad de que realmente llegar a los jóvenes, llegar a los niños, a las instituciones educativas con un propósito como ese, que para nosotros es la base absolutamente de todo este proceso de desarrollo sostenible, pues recuerdo muy bien esa construcción, porque si bien yo no hice parte en el inicio de ella, sí conocí luego el proceso y me enamoré de él. Y realmente creo que ustedes han hecho una labor muy importante con nosotros de ir construyéndolo desde sus inicios hasta estos 11 años que llevamos de trabajo juntos en el departamento de Antioquia y donde gracias a esa creación también lo hemos llevado a otras partes del país. Hoy Verde Vivo está
en más de 10 departamentos y ha impactado más de 100.000 estudiantes en Colombia. Entonces eso nos tiene que llenar de mucho orgullo porque hemos logrado trascender en una construcción conjunta con ustedes en algo que, como tú dices, es una plataforma donde hoy podemos ver la cantidad de niños y jóvenes que han crecido con Verde Vivo y que incluso te cuento una historia muy linda. Imagínate Adelante. que hoy Lucía Ríos hace parte de la Fundación Grupo Argos, ella del equipo de la Fundación Grupo Argos, y sabes, la historia de Lucía comenzó en la isla de Barú siendo una de las niñas que participó en los programas de Verde Vivo. Y ella empezó siendo una de esas guardianes, digamos, del ambiente en su colegio. Y gracias a eso ella pues definió en su vida que quería estudiar ingeniería ambiental. Pero bueno, no tenía los recursos y se presentó a la beca de la Fundación Grupo Argos, se la ganó porque es una excelente Una líder tesa. y una tesa, exacto, se la ganó, estudió su carrera becada por la Fundación Grupo Argos y hoy trabaja con nosotros en un proyecto bellísimo de economía azul en la isla de Barú. Así que ahí vemos el círculo virtuoso de lo que este programa ha logrado hacer con ella y con muchos jóvenes. Quiero conocer a Lucía, Sí, colega, ingeniera ambiental. Bueno, nos tenemos que sentar a tomar sí, un sí. café en estos 20 años. Qué orgullo saber que tantos niños y niñas que han pasado por el programa, que esa era parte del sueño, hoy estén liderando procesos en sus comunidades, Ujú. en sus territorios. Qué bonito ver ese impacto que estás generando también como líder de una fundación y como persona, porque siempre has estado conectada con esta causa del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son? Yo mencionaba ahora dos frentes importantes de la fundación Grupo Argos, el tema de agua, el tema de biodiversidad. Cuéntanos un poquito de lo que están haciendo para que más personas se interesen y conozcan esta labor tan importante que hacen ustedes por el país. Alejo, la Fundación Grupo Argos, pues es el vehículo, digamos, de responsabilidad social y ambiental del grupo empresarial, de las empresas del grupo, o sea, Celsia, Odinsa, Cementos Argos, Grupo Argos. Y a través de la fundación nosotros hacemos muy visible también el propósito superior de la compañía y en eso me refiero a transformar la vida de las personas. Y para nosotros todos los temas ambientales tienen que ver con la transformación también de la vida de las personas, porque normalmente estamos bastante como desconectados en general en algún momento en la historia, y eso lo leía yo claramente con Harari, como en algún momento en la historia también nos desprendimos de esta concepción de que el hombre es aparte de la naturaleza. Y para nosotros en la fundación y desde el grupo empresarial es cómo logramos volver a armonizar esa relación. Y esa relación se armoniza a través del trabajo en el tema de educación ambiental, a través del tema del trabajo por la protección de esos recursos naturales, pero el conocimiento también en los territorios, de entender que todo está conectado. Todos estamos conectados, la biodiversidad está conectada con nosotros somos parte de ella, necesitamos todos los recursos naturales para poder vivir. Entonces, de esa manera trabajamos por la protección del recurso hídrico, por la biodiversidad, por proyectos de carbono que permitan también aportar, digamos, a la mitigación del cambio climático y haciendo acuerdos de conservación y producción sostenible. Ahora lo hablábamos diciendo la importancia de conectar los diferentes sectores del campo, ganadero, agrícola y demás, para poder hacer realmente un desarrollo que nos permita estar a todos en armonía con la naturaleza. Qué obra tan espectacular y están generando un impacto para estas generaciones y para las futuras, sin duda. Vamos pues a Cami como persona. ¿Qué te trajo al mundo del desarrollo sostenible? ¿Qué fue esa semillita? ¿Qué te conectó Ujú. con el desarrollo sostenible que te tiene aquí? Liderar causas demanda mucha energía. Sí. Es de mucha satisfacción, pero liderar causas demanda mucha energía y hay que mantenerse con esa energía firme y muy alta. Cuéntanos un poquito de esa primera conexión con el desarrollo sostenible. Alejo, pues esta historia comienza cuando yo estaba muy joven, digamos más o menos 15 años, 15, 16 años. Yo empecé a participar en un grupo juvenil y ese grupo juvenil transformó mi manera de ver las cosas, porque con este grupo juvenil, en su momento se llamaba Gente Unida, llegamos a Moravia, pues obviamente uno de los territorios en su momento, pues que era el basurero municipal, ¿cierto? Moravia era y hoy lo cuentan sus habitantes. Llegaban ahí muchas personas a sentarse en un basurero y eso lo que generaba en la cantidad de enfermedades y que tenían. Pues yo con este grupo juvenil llegué precisamente a este territorio
y empezamos a trabajar con las comunidades, con los jóvenes, con los niños. Desde ahí surge el entender la realidad de nuestra ciudad y entender de manera más amplia cuáles eran también mis privilegios y qué podía yo también, digamos, también devolver sobre eso y contribuir para que eso se transformara. Desde ahí, pues digamos que esa sensibilidad y ese liderazgo empezó a nacer desde muy joven. Luego dije, bueno, ¿cómo hago yo para hacer esto realidad en una profesión? Empecé a pensar que podía hacer el periodismo y la comunicación, porque también es algo que me apasiona mucho. Y dije, bueno, yo desde ahí puedo conocer más, Ujú. puedo contar las historias de las personas, conectarme con ellas, y de alguna manera los medios de comunicación son el cuarto poder. Claro. Entonces uno dice, bueno, desde ahí yo puedo ayudar a que las cosas cambien. Cuando entré y trabajé en pues en diferentes periódicos del país y por fuera del país también trabajé en otros periódicos, me di cuenta que, bueno, era muy interesante, pero pasaba de una historia a otra historia y a otra Ujú. historia y entonces como que no había, no dejaba esa conexión que yo quería tener. Desde ahí empecé a pensar, yo no quiero contar las historias, yo quiero hacer parte de ellas. Y hacer parte de ellas significa estar ahí, contribuir a que se pueda dar esa transformación, a que podamos apoyar, Actuar. actuar, exacto, liderar esas causas que tú estás diciendo. Y en ese momento tuve una coincidencia muy bonita. Resulta que yo le fui a hacer una entrevista al presidente de la compañía de Argos en su Mm. momento, que era José Alberto Vélez, un hombre absolutamente visionario, muy vanguardista, o sea, una persona pues que siempre pensando a largo plazo, en el futuro. Y yo le fui a hacer una entrevista porque él estaba transformando esta empresa en una empresa internacional, en una empresa muy importante para el país. Y resulta que en esa entrevista terminé yo también entrevistada. No solo Ah, él, vea. sino que Qué yo buena también anécdota. terminé entrevistada. Y resulta que llegamos a un propósito común. Él tenía un propósito de generar, digamos, un cambio, no solamente desde el punto de vista económico y de crecimiento de la compañía, sino al interior de la compañía para entender cómo podía tener un mejor relacionamiento con su entorno, con sus comunidades, con los grupos de interés. Y entonces yo siendo periodista me dice, bueno, ¿y cuál es tu también? ¿Cuál es como tu sueño? Cuéntame Sí, tu también tus sueños, propósito. tu propósito. Y yo le dije, bueno, para mí es esto, no quiero seguir contando historias, quiero hacer parte de ellas. Qué bien. Me dijo, bueno, ¿por qué no empezamos? Me dijo, te voy a poner un reto, hagamos esto juntos. Empieza, ¿por qué no vas y me haces como un recuento de lo que está pasando en las comunidades con tus ojos de periodista? Vas y me cuentas esas historias que están pasando para yo entender y qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué ves tú distinto con otros ojos y demás? Y así tuve un proceso más o menos de casi un año de hacer ese recorrido por las diferentes plantas en ese momento de cementos, recorrer cada comunidad, conversar con cada Conociste el uno, territorio, el sus territorio, entornos. los colaboradores, lo que hacíamos en la empresa, cómo lo hacíamos. Y de ahí yo le traje una propuesta. Le dije, estas cosas están muy bien hechas, trabajamos así, estas otras las podemos cambiar, las podemos visionar de una manera distinta. Entonces me dijo, bueno, perfecto, tráelo para la junta Ujú. y plantea ese tema en la junta. Entonces yo lo planteé y básicamente después de ahí, pues dijeron, bueno, nos parece muy bien el planteamiento, tú quieres hacer parte de esto, quieres llevarlo a cabo. Wow, Y yo dije, qué bueno, momento. sí, sí, uno de esos momentos maravillosos, sí, en la vida donde hay clic, Momentos ¿cierto? estelares de la humanidad. Sí. Estelares total. Y para mí un cambio absolutamente de vida, porque aquí en esta organización ha sido una organización que a mí me ha permitido crecer como persona, crecer profesionalmente, aprender muchísimo de este tema de desarrollo sostenible, porque me tocó básicamente empezarlo, Claro. empezar desde Un cero ese intraemprendimiento. tema. Sí, un intraemprendimiento, tal cual. Entonces ahí empezamos a crear el primer tema de política de sostenibilidad, pues en ese momento era responsabilidad social Sí. empresarial, luego Que era muy la evolucionamos, tendencia. Casi era todo la en ese tendencia en ese momento era momento, sí, hace muy 20 ambiental, años. muy responsabilidad social y faltaba esa integración. Exacto, entonces empezamos en eso, pero en ese momento sí teníamos el concepto de que los tres pilares estaban, ¿cierto? Lo económico, lo social y Ujú. lo ambiental, solo que se le llamaba responsabilidad social empresarial, porque en ese momento, si recuerdas, el desarrollo sostenible estaba más ligado como al ambiental Claro. sin tener en cuenta como los otros aspectos.
Entonces ahí creamos el área de responsabilidad social empresarial, creamos la fundación de Cementos Argos y todo el recorrido de lo que era la política de sostenibilidad, el primer reporte, GRI, digamos, con estándares GRI, las primeras consultas a los grupos de interés Los que en ese grupos. momento ni siquiera se llamaba materialidad, Mucho obviamente. relacionamiento, empezaste a construir toda esa cadena de Mucho relacionamiento con los grupos de relacionamiento, interés. así es, a empezar a construir también una ruta de cultura al interior de la organización para que esto se entendiera, porque pues no sabíamos muy bien cómo se comía, cómo se desarrollaba, Ujú. para empezar a hacer eso. Y bueno, y ahí empieza como un recorrido en el grupo empresarial en el cual yo llevo hoy 20 Se años. empieza en cementos y Empieza en después empieza Cementos, a migrar y a empezaste a migrar. conocer todo el grupo. Así es, Después se integran pues las fundaciones del grupo y exacto, tuviste siempre la oportunidad de estar ya jugando ahí en esa cancha. Pasaste de contar exactamente. historias de lo que pasaba en la cancha a ser parte, un jugador, una jugadora en la cancha. Sí, muy importante, sí, así es. Pero yo quiero, aquí que hay un punto que veo que es muy importante en tu vida y fue la participación en Gente Unida. Gente Unida existe todavía y ¿quién te llevó a Gente Unida? Ya, Gente Unida me llevó un padre espectacular, que es el padre Jorge Villalobos, a quien quiero muchísimo y sigo pues en contacto con él. Ojalá pudiera ser más de lo que hoy es. Em, y él realmente fue quien nos llevó a un grupo de jóvenes a decir, ¿por qué no me acompañan para trabajar en esta comunidad con estas necesidades? Y hoy permanece con una obra maravillosa. De hecho, tiene en Moravia hoy, sigue Gente Unida muy presente y en otras comunidades de la ciudad. Qué bueno conocer también después Sí, seguimos aprendiendo y conectando, qué rico sí, conocer sí. ese proceso, Cami, que veo pues que definitivamente te marcó y la anécdota de cómo conociste a través de ese conocimiento que tenías de los medios y de poder contar esas historias que te conectó con lo que vienes haciendo estos últimos 20 años en temas de desarrollo sostenible. Y tú me mencionabas ahora, antes el desarrollo sostenible estaba muy alineado como con lo ambiental, y después ya en el 2009 empezamos a Ujú, hablar más de los reportes GRI, que ustedes sí, ya se habían adelantado pues con el reporte, y cuando se empieza a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, ahí aparecen ya una cantidad de temas y el tema de ujú, las alianzas. Desde el corazón, Cami, ujú. para los que es muy difícil uno definir sostenibilidad, nada más difícil, ¿cierto? Sí, Y sí. desarrollo sostenible, pero desde el corazón, más una reflexión, ¿qué sientes tú por la sostenibilidad? ¿Qué es sostenibilidad muy desde el corazón? Sí, aquí hay una cosa en el desarrollo sostenible o en la sostenibilidad que hay cantidades de conceptos, ¿cierto? Mucha Cantidades de taxonomía. conceptos, toda taxonomía, depende de los autores, entonces hay ciertas líneas, pero finalmente para mí sí es una apuesta a que lo que yo estoy haciendo hoy, a cómo yo me comporto hoy, tiene una trascendencia en el futuro y que yo tengo que pensar en ese lugar donde yo quiero vivir y donde quiero que vivan mis hijos, donde quiero que viva mi familia, donde quiero que estemos. Y ese lugar yo creo que siempre va a ser un lugar en el que queremos que haya oportunidades para muchas personas, en el que queremos que tener esa armonía, digamos, con los temas ambientales, pero adicionalmente también, obviamente, un crecimiento económico y un desarrollo que vaya en ese equilibrio, digamos, con este tema social. Yo creo que es un tema, como tú lo decías, muy del corazón, ¿cierto? Siento que hoy es como nos paramos como seres humanos frente a nuestra vida y lo que quisiéramos que pasara con esta vida. Y creo que para nadie sería algo como contrario a tener una mejor calidad de vida y eso significa estar en armonía con lo social y lo ambiental. Cami, estas historias en estos 20 años nos han permitido aprender mucho de ustedes, de personas muy especiales que han dedicado una vida al desarrollo sostenible. Ese paso por Gente Unida en Moravia, me hablabas de mejorar la calidad de vida de las personas, unos entornos donde tu familia y las personas que conoces también puedan tener unos entornos Mm. llenos de privilegios, pero también ayudar a que otros tengan esos privilegios. Tú la tienes muy clara y los que lideramos causas la tenemos muy clara. Llegar a una organización tan grande como llegaste tú en el 2005, Mm. a contagiar, a entusiasmar a otros con esa pasión que tú tienes por estos temas, es todo un reto.
Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva esto a una cultura corporativa que son difíciles de mover? Sí, todo un reto, absolutamente. Digamos que había que empezar por lo primero. Yo pienso que una de las cosas importantes de este aprendizaje es que primero la sostenibilidad no es un fin, ¿cierto? Es un camino que se va dando en este proceso y en ese camino también tener mucha paciencia, ¿cierto? Porque las cosas no se dan en el ritmo que uno quiere, no se dan, ¿cierto? De las maneras que uno quiere, pero yo creo que hay varios componentes importantes de ese reto. El primero, el contar con un liderazgo absoluto, digamos, de la presidencia de la compañía, Convicción. absoluta. Y mira que por eso para mí fue tan claro de unirme a ese propósito de Argos, porque cuando yo encontré en esa persona, en su momento que era el presidente de Argos, esa claridad de para dónde iba, para mí fue claro que estábamos conectados. Y cuando uno está conectado con ese liderazgo, eso se permea en la organización, eso empieza a permear la organización. Sin embargo, tienes que darle proceso porque en una organización tan grande, como decíamos, pues por más que se haya el liderazgo, pues tiene que ir bajando y se tiene que ir dando para que esto sí se convierta en algo que esté en el ADN de la compañía, no en un área, no es solo en el presidente, no Exacto. solo en un comité directivo, sino que baje hasta hasta la última persona de la organización, hasta los contratistas, pues, o sea, en toda su cadena de valor. Entonces empezamos en un proceso de cultura y ese proceso de cultura es conocimiento. Esto que me estás preguntando, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Para qué es importante eso? ¿Eso qué le agrega de valor a mi compañía? ¿Cómo se come? ¿Cómo se Ujú. hace en el día a día de tu trabajo para cada una de las áreas? Porque teníamos que bajar a que cada una de las áreas entendiera esto que repercute, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que hay en este tema de sostenibilidad para cada una de estas áreas. Y de ahí, ¿cómo tienes que tomar las decisiones? O sea, ¿qué componentes tienes que tener para que eso sí esté enmarcado en la sostenibilidad? Entonces era como ir desgranando poco a Ujú. poco con ese conocimiento, con ese entendimiento, haciendo, por ejemplo, lo que ustedes hacen hoy de ciclo 7, pero al interior de la organización nosotros Correcto. creamos algo que se llamaba la Semana de la Sostenibilidad. Ujú. No era que simplemente fuera una semana para que se generara sostenibilidad, no, pero era una semana Para para que crear pasaran cultura, cosas. para que pasaran cosas, para que hubiera acciones directas sobre eso, conferencistas, voluntariado, En procesos alguna de de esas eso. medimos huella de carbono. Exactamente, Sí, huella de carbono, exactamente. Más ideas, menos huella, era nuestro lema en ese momento que creamos juntos. claro. Entonces ese proceso de cultura fue el que fue permeando poco a poco. Claro, luego llegan el tema de los estándares. Los estándares ayudan mucho también a las organizaciones a movilizarse porque los estándares finalmente nos dan una guía, nos dan un derrotero, unos indicadores que pueden ser muy interesantes que nos ayudan a autoevaluarnos. Entonces, esa primera parte de, bueno, ve qué interesante que exista esto y que otras compañías a nivel internacional lo estén haciendo para uno poderse comparar y poder entender dónde estoy yo, qué tengo que ir mejorando y para dónde va el mundo. Eso para nuestra organización creo que ha sido muy interesante y un jalonador. Al principio también recuerdo que yo le planteé al comité directivo porque no teníamos indicadores de resultado de las áreas Ujú. basados en este tema. Al principio fue Sí, un poquito difícil. difícil, Sí. como, pero ¿cómo? O sea, pero esto no es más como algo muy ¿Cómo se come eso? voluntario o Claro. algo esto porque tiene que empezar a hacer algo como tan obligatorio, pues Formal. formal. Pero poco a poco fuimos recorriendo el camino y ya al tener estándares nos sirvió para poder tener una plataforma como más objetiva para evaluar esos indicadores y llevar, digamos, a las personas a tener resultados basados también en esos indicadores de sostenibilidad. Ha sido muy afortunada en contar con un grupo directivo, un equipo directivo que cree en esto. En algunos foros nos han preguntado, pero esto es de las empresas que están en el Dow Jones, la sostenibilidad es de empresas muy grandes. Entonces, yo creo que algo que hemos aprendido es, las empresas grandes arrancaron muy rápido. Ayer lo conversaba con alguien en el Ujú, 2012, que ujú. tuvimos la primera versión de Expo Sostenibilidad en el Inter, en Medellín, y tuvimos empresas, colegas tuyas. En ese momento le contamos a las personas que estaban haciendo carrera en sostenibilidad que era el Dow Jones, año 2012. Y este año, que estamos celebrando los 20 años de Portafolio Verde, vamos para la 14ª versión de Expo Sostenibilidad, queremos
hacer mucho énfasis en lo importante del tema de las pymes. Entonces, es muy valioso las del Dow Jones, las que pudieron arrancar rápido y tener unas buenas prácticas mundiales cada vez más exigentes porque les han puesto la vara muy alta, muy alta. ¿Qué le podríamos contar a una pyme que quiere arrancar, dar este primer paso que ustedes han tenido la oportunidad de dar hace muchos años, teniendo un apoyo de la dirección? ¿Alguna recomendación práctica, Cami, para las pymes? Alejo, muy importante porque el hecho de que seamos grandes empresas y hoy tengamos ese proceso, digamos, de estándares internacionales, de estar en los primeros en el ranking mundial y demás, eso no llegó pues ya siendo así de sofisticado. Nosotros también llegamos haciendo paso a paso, como estoy diciendo, es un camino. Claro. Y yo diría que para las pymes ese camino es cuáles son mis prioridades como empresa. Empiece a entender, ni siquiera le ponga tanto concepto que a veces eso puede también como nublar un poquito las cosas, ni doble materialidad, no le diga nada, mucho nombre sofisticado, despista y confunde y se piensa como eso es para quién. No, tiene que ser es para la empresa. Y para la empresa, ¿cuáles son las prioridades? Y dentro de esas prioridades, entender cuál es el camino que es posible hacer, en cuánto tiempo, ponerse unas metas en ese camino, unas metas que vayan acompañadas de la realidad del negocio, obviamente, porque el tema económico es fundamental acá, claro, pero que también le permitan ver que aquí hay una cosa que a mí me parece muy importante de la sostenibilidad y es que normalmente se ha visto como el riesgo, o sea, muchas empresas lo ven desde la mirada del riesgo, de cómo puedo mitigar mis riesgos, de cómo puedo reducir los costos de esos riesgos. Está bien esa mirada, pero para mí es la mirada de la oportunidad. Sinceramente creo que la sostenibilidad hoy en las empresas de todos los tamaños tiene que ver es con la oportunidad. Cuando vemos empresas del campo que se meten en los temas de sostenibilidad es, venga, ¿cuál es el mercado al que puedes llegar? ¿Cuál es el precio que puedes poner diferencial para poder tener eso? En las de infraestructura también, ¿cuál es el valor agregado que tiene el hacer una vía como las que nosotros hacemos, teniendo en cuenta los pasos de fauna, teniendo en cuenta la calidad que tiene para quienes pasan por ella, el aeropuerto o pues el tema, todos los temas de infraestructura y de energía, por ejemplo, que nosotros hacemos. Entonces yo creo que es quitarle tanto nombre tanta y forma, nombre, tanta taxonomía que de hecho nosotros las mismas empresas grandes hoy estamos diciendo es demasiado. O sea, los estándares ya son demasiados porque eso también es un mercado que se ha extendido muchísimo y que tenemos que volver a lo simple, digo yo. O sea, y lo simple es, vamos a concentrarnos en lo que en nuestro sector es prioritario e importante trabajar de cara a los desafíos que hoy tenemos en el mundo y las oportunidades que tenemos como negocio. Y aplica para grande y pequeña. Para priorice, todos, ¿cierto? Priorice. Se habla de materialidad, pero que es un asunto muy relevante para su pyme y arranque por ahí. ¿Cierto? Y tener un buen plan de acción. Sí. Hay una gran cantidad de jóvenes, Cami, que están en este proceso de, bueno, yo quiero tener un empleo con propósito. Quiero llegar a una compañía donde, claro, en el día a día haré informes y presentaciones, iré a la junta a llevar algún tema importante, pero que además me conecte con causas, con temas sociales, ambientales, con temas del desarrollo sostenible. ¿Qué le puedes recomendar con esta carrera tan bonita y tan inspiradora que tú has tenido? ¿Cómo otras personas y sobre todo los más jóvenes, todos los que han pasado por Verdevio pueden apuntarle a una carrera como la que has construido tú? Yo creo que lo más importante es tener pasión por las cosas. Donde sea que cada joven, y esto lo converso mucho con los jóvenes, incluso que están en nuestro programa, también de becarios y con jóvenes de la fundación y bueno, y con mis propios hijos que tienen 15 y 16 años y están precisamente en ese momento de decidir pues su camino hacia adelante. Yo siempre les digo, cualquier cosa que quieran hacer, háganla con pasión. Muy importante, cualquier carrera que uno decida hoy, Alejo, o sea, puede ser abogado, economista, contador, medicina, la que tú quieras. Cualquiera de las carreras tiene un propósito muy claro dedicado a la sostenibilidad. No solamente la ingeniería ambiental o la ecología o el trabajo social, no sé, o sea, o la comunicación. Sí. Realmente es cualquiera de las carreras que cualquier joven pueda decir, lo importante es que tenga claro cuál es su causa, cuál es la transformación y el valor agregado que tiene y cómo lo enfoca relacionando todos estos temas, porque hoy cualquiera de las dimensiones lo requiere.
en Claro. donde tú estés, en el sector que estés, Y en son la carrera que 17 ODS, estés. tú miras Exactamente. los médicos, ahí Todos, pues ahí todos. está su cuadrito, pues ahí, A aquí uno en el siempre le desarrollo preguntan sostenible hay para cuál todo. es el perfil de la persona que Persona, maneja un área de sostenibilidad en una empresa. Y yo siempre digo, el perfil es la pasión por este tema, es el liderazgo de ser capaz de transformar esto. No es la carrera la que te define, es realmente tu enfoque y el camino que quieres seguir y cómo eres capaz de ser también. Yo creo que para hacer, digamos, estar en un área de sostenibilidad, como tú decías, como hay ujú, muchos retos de cara a llevar este mensaje, ¿sí? claro, Porque básicamente uno se convierte en un mensajero sí, de hay que este comunicar tema, mucho. Y tú eres comunicar mucho. comunicadora, Entonces es súper importante es tener esa paciencia y esa capacidad de relacionamiento, de sensibilidad para entender también a cada grupo de interés y poder llevar eso al interior de la organización. Hay algo que quería contar que a mí me parece como muy importante en los retos de los temas de sostenibilidad al interior de las empresas y que ha sido un camino bien bonito, y es que muchas veces en esos grupos de interés es muy lógico que uno coja unos grupos de interés como muy cercanos, ¿cierto? Pues los colaboradores, las comunidades, pero como general, todo muy general. Y realmente uno tiene que profundizar en esos grupos de interés porque, por ejemplo, en el caso nuestro del sector de infraestructura, pues uno diría, ¿yo qué tengo que ver con grupos ambientalistas? ¿O yo qué tengo que ver con este tipo de sector? claro. De pronto debo estar es más retirado Ujú. de ese grupo, pues porque no, antes me hace es Como de pronto contrapeso, contrapeso, sí, ¿sí? Y eso es lo que uno necesita también. Uno necesita contrapesos, uno y que nos necesita incomoden, quien le diga cosas que uno no ha visto, claro, quien le diga cómo lo puede hacer mejor. Si uno se queda viéndose el ombligo y viéndose claro, solo las personas te o puede las... incomodar. Puede, exacto, uno necesita salirse de esa caja y de con quienes dialoga para poder entender otras perspectivas. Y eso creo que el grupo empresarial ha sido muy abierto a eso y a mí me ha tocado muchas de esas conversaciones que parecen muy difíciles, pero que son conversaciones al final que son maravillosas. Cami, conversaciones con propósito. Creemos en el poder de las conversaciones con propósito. Gracias, Cami, por esta conversación. Los invitamos a estar muy conectados porque en estos 20 años del grupo Portafolio Verde tenemos muchas historias para contarles, muchos aprendizajes y muchos personajes que tienen vidas llenas de propósito, llenas de acciones, acciones que son lo más valioso en el desarrollo sostenible. Hay que actuar, generar conciencia, pero un fuerte llamado a la acción.